Bueno, en este domingo muy particular, domingo 14 de febrero, mundialmente en muchos lugares se celebra el Día de los Enamorados, ¿cierto? Dictando de que muchos piensan de que es algo comercial. Muchos años atrás pasó algo para que se llegue a este 14 de febrero. Cuenta la historia de que, bueno, en el Imperio Romano había un sacerdote católico llamado Valentín, donde él casaba a los jóvenes, aquellos jóvenes enamorados, aún y yendo contra la prohibición de un emperador, Claudio II, en el cual él decía que aquellos jóvenes no se tenían que casar, porque al casarse rendían menos en la guerra, estaban atados sentimentalmente, entonces que él había puesto una especie de prohibición para que los jóvenes se casen. Y este sacerdote, yendo en contra de este decreto, dice que él los casaba secretamente, hasta que este emperador se entera lo que este sacerdote hacía, y bueno, lo capturó, lo tuvo preso, lo torturó y lo terminó matando. Y de ahí que la fecha donde él lo mata fue un 14 de febrero del año 270. Y luego, pasados los años, se lo declaró como el día de San Valentín o el Día de los Enamorados, porque él apostaba al amor, a la confraternidad, a hacer las cosas bien. Entonces, en esta noche hablaba con mi esposa y decía, estaría bueno poder compartir algo, y tenemos aquí en la Biblia dos personas muy importantes. Y cuando digo dos personas, me estoy explayando, es decir, una persona. Estoy hablando de un matrimonio, ¿sí? De un matrimonio muy importante, modelo de por sí. Yo leo y releo esto y digo, vaya si hay cosas para sacar, ¿cierto? De todo lo que hay acá, ¿cierto? Y me refiero a Zacarías y Elizabeth. Pero vamos a compartir en esta noche brevemente la palabra del Señor, y que Dios nos bendiga, nos acompañe y nos ilumine. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Si bien Él mencionó la historia de un matrimonio muy ejemplar, la verdad, está en el libro de San Lucas 1:5, y vamos a leer la palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El 8. Dice el 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, y entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar, y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Qué linda la historia, ¿no?, de este matrimonio. Y vamos a leer la primera parte, donde dice que este sacerdote llamado Zacarías era casado con una mujer que se llamaba Elizabeth. Hoy vamos a ver ahora la vida de Elizabeth. Como toda mujer, como toda chica ilusionada, cuando te casas,
después de tener a tu esposo, la persona amada, que va a decir, bueno, voy a compartir la vida, al tiempo después que, como toda mujer, queremos después tener un bebé. ¿Y cuál es la sorpresa de esta mujer que pasado el tiempo, pasados los días, no podía? Dice la palabra del Señor, no podía porque ella era estéril. ¿Qué es la palabra estéril? Es una afección que impide la reproducción de otro ser humano. En otras palabras, esta mujer no podía tener hijos, no podía concebir. Qué ironía, ¿no? Porque hay algunas mujeres que quieren tener un hijo y no pueden. Vemos que en la Biblia hay muchas mujeres que eran de esta misma afección, que no podían tener hijos. Y hoy en día en nuestro país, lamentablemente, se han puesto todos al aborto. Qué feo, ¿no? Pero pasa. Y volviendo a esta mujer, ella no podía tener. Y cargaba por sí para ella, ¿no? Todo la tristeza, cuántas veces, no menciona la Biblia, pero cuántas veces habrá estado llorando ella en su cuarto cuando su esposo estaba ejerciendo su sacerdocio. Habría quedado sola, se habría puesto a llorar y vemos que esta mujer se resigna. La palabra del Señor dice, ya este matrimonio era de edad avanzada. O sea que los años habían pasado. Y ya no pasaba tampoco nada de nada. Solamente eran compañeros ya de toda una vida. Pero ella seguía fiel al lado de su esposo, ¿no? El sacerdote Zacarías. Gloria a Dios. Es muy buena la palabra y todo lo que leemos acá, ¿cierto? Hay muchas cosas donde podemos extraer. Dice que Zacarías, a pesar de todo esto, él ejercía su sacerdocio. Podemos ver de que a pesar de, él nunca dejó de servir a Dios. A pesar de encontrarse con ese impedimento de decir, che, no puedo ser padre, no voy a ser padre, nunca voy a poder jugar a la pelota con mi hijo, nunca. Pero a pesar de todo eso, vemos de que Zacarías seguía sirviendo a Dios. Era un hombre comprometido con Dios, era un sacerdote. Ambos tenían una cierta categoría, tanto Zacarías como Elizabeth, y fíjese lo que es esto. Uno podría decir, qué irónico esto, ¿no? Porque Elizabeth, ¿sabe qué significa Elizabeth? Dios es mi plenitud. Dios es mi plenitud. Y con esta tremenda carga de este significado de su nombre, esta mujer no podía darle un hijo a su esposo. Pero a pesar de esto, Zacarías seguía en el servicio del Señor, seguía con sus actividades, quizás yendo a la iglesia, barriendo, atendiendo y haciendo todas las cosas. Pero hay algo que realmente marca la vida de este hombre. Y no sé si usted habrá podido entender esto. Zacarías era un hombre de fe. Usted me puede decir, pero ¿cómo que es un hombre de fe? Zacarías era un hombre de fe. ¿Por qué? Era un hombre no que se movía por sentimiento, no por cosas, era un hombre que se movía por fe. Y aquí en el relato que me tocó leer a mí en la segunda parte, dice que ejerciendo su sacerdocio, ¿cierto? Su ministerio, él va, sirve al Señor, y cuando él está sirviendo en un día determinado, quizás de tantas veces que había ido, pero en un día determinado, él tiene un encuentro. Dice que un ángel, el ángel Gabriel, se le presenta, dice que está a la orilla del altar, a la derecha del altar, y comienzan a hablar. Dice que él cuando lo ve, imagínense, yo también me hubiese pasado, dice que se asusta, tiene temor. ¿Por qué? Porque estaba viendo algo que no era común. Quizás en su rutina de servicio todo era muy mecánico, muy de hacer esto, de hacer aquello, terminar y volverse.
Pero en un determinado día Dios le envía un mensajero llamado Gabriel. Él tiene temor, se asusta. Y este ángel le dice: no tengas temor, no tengas miedo. No tengas miedo, Zacarías, el 13. Y esta parte me conmueve y es lo que me da pie a decir: Zacarías era un hombre de fe. Porque le dice: Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída. Amén. ¿Escuchó? Tu oración ha sido oída. Entonces puedo ver de que Zacarías, a pesar de todas estas cosas que tenían enfrente de él, de que se casó con la ilusión de formar una familia, tener hijos, ver nietos, y al pasar los años se fue truncando eso, ¿sí? Y por si fuera poco, al pasar los años ya su cuerpo no era el mismo, sus hormonas no eran las mismas, no tenía ya una capacidad reproductiva, no era el mismo. Pero de repente recibe la visita de un ángel y este ángel le dice: no temas, tu oración ha sido oída. Y qué tremendo esto, y quiero hacer un breve paréntesis en decir: yo no sé qué estamos pidiendo a Dios en estos tiempos. Y quizás nos viene el desánimo, nos viene eso de bajar los brazos y decir: no veo nada. No veo nada, estoy orando por algo, estoy pidiendo algo y no veo nada. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle que no se canse de orar y que confíe, porque cada una de las oraciones que usted hace en su cuarto con la puerta cerrada, o quizás muy de mañana cuando va a trabajar, o a la noche cuando se acuesta, Dios la tiene allí, las toma y las escucha, las escribe. Hay un ángel que las escribe y Dios la está teniendo presente. Zacarías era un hombre de fe, era un hombre comprometido con Dios, con su servicio, era un hombre de fe, comprometido con la familia, pero también comprometido con su esposa, con su esposa. Era la clase de hombre. Imagínense, y si tengo que copiar y decir quiero ese carácter, era la clase de hombre que, conforme a como dice Proverbio, era aquel que se gozaba con las caricias de su mujer, que se recreaba con su mujer, era la clase de hombre que amaba plenamente a Elizabeth. Y a pesar de que ella era estéril, como leímos en el primer tramo, ella era estéril y no podía darle un hijo. Él estaba al lado de ella. Él permanecía con ella. Era un hombre con todas las palabras. No era como quizás van pasando los años y hoy por hoy vemos, qué fácil que es esto, ¿no? Tener un hijo. Y Gaby decía, en este tiempo donde en nuestro país se legaliza el aborto y donde todo es fácil, el hecho más maravilloso de la vida, de poder ser padre. Unos dicen: no, vamos a decir una ley que no, que si no estás preparado, que si no te sentís bien, te podés sacar eso que tenés ahí adentro. Tal no es una persona. Pero, qué mal que está esto. Pero vuelvo a lo que estábamos hablando. Zacarías era un hombre comprometido con Dios, comprometido con su familia, comprometido con Elizabeth. Él permanecía al lado de ella. Y quizás cuántas veces, porque el ángel le dijo: no tengas miedo, tu oración ha sido oída. ¿Cuántas veces habrá escuchado el llanto de Elizabeth por las noches al decir: no puedo darle un hijo a mi esposo? ¿Y cuántas veces él habrá orado, o habrá ido a la iglesia, o habrá ido al servicio del Señor, y con lágrimas en sus ojos,
lloraba porque había un dolor. Pero esto es lo más poderoso, porque si algo pedimos al Señor, qué bueno que lo pidamos en oración. Pero cuán bueno es si lo regamos con nuestras lágrimas. Esto tiene un sello imperdible delante de Dios y que trae bendición. Continúa el párrafo, el 13 dice: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Qué tremendo, dice, y llamará su nombre Juan. Y está hablando de Juan el Bautista, nada más y nada menos, una persona muy importante bíblicamente, donde Dios iba a hacer muchas cosas, anticipando el que iba a preparar el camino al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice la última frase, el 13 dice: te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. A pesar de que ya habían pasado muchos años, yo hoy comentaba en casa y decía, uno que es joven, cuando el Señor nos manda, bueno, ya empezamos con los dolores de parto y todo eso, y el Señor le bendice a ellos, le dice, bueno, a pesar de la edad que tenés, lo mismo vas a tener un hijo. Yo decía, hoy Señor, siendo ya viejita, ya no sé si va a soportar, ya los huesos no son los mismos, pero vemos que Dios obró al final por la fe de este hombre, de Zacarías, que siempre le pedía al Señor y el Señor le concedió su petición. Y qué importante cuando dice, el ángel vino y le dijo, no vino cualquiera, sino vino alguien, un mensajero de parte de Dios. Qué lindo este pasaje, ¿no? Ojalá todos podamos ser como este matrimonio que nos cuesta muchísimo. Le digo a mi esposo, soy indigna de nombrarlos, porque cuántas veces nosotros como matrimonios, hoy en día también, no digo peleamos o levantamos la voz, y acá dice la palabra del Señor que ellos eran irreprensibles, justos, ¿no? Que ellos eran sin tache, que el Señor mismo no los podía reprender, ¿no? De tan bien que era ese matrimonio, tan ejemplar. Ojalá todos podamos ser así, como Zacarías y Elizabeth. Me gusta mucho este pasaje y me gusta mucho este matrimonio, que ojalá podamos aprender a ser como este hermoso matrimonio delante del Señor. Yo les decía de que el significado del nombre de Elizabeth es Dios es mi plenitud. Y el significado del nombre de Zacarías es Dios se ha acordado. Amén. Dios se ha acordado. Gloria a Dios. Y con tremenda carga, fíjese, habían pasado los años. Y él veía que sus vecinos tenían hijos y esos vecinos también tenían nietos, y cuando todos iban a la plaza a tomar mate y a jugar a la pelota o a hacer volar el barrilete, él estaba con su esposa Elizabeth quizá en su casa mirando por la ventana. ¿Y cuántas veces habrá dicho, ¿y dónde está el significado de mi nombre? Y lo que tengo para decirte en esta noche es que Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde. Siempre Dios tiene su tiempo. Y habían pasado los años, habían pasado el tiempo, ya no eran los mismos jovencitos con la misma fuerza que se habían casado, ya eran grandes, eran viejos, ancianos. Y se le aparece el ángel y le dice, che, Dios ha escuchado tu oración, vas a tener un hijo y se va a llamar Juan y va a ser grande y va a ser poderoso y va a ser... Dios se había acordado de él. Dios nunca llega tarde. Quiero que comencemos esta semana de la mano de Dios, sabiendo que Dios maneja todas las cosas conforme a su voluntad. Si usted cree en Dios, si usted ora cada mañana, dele un espacio a Dios, dele un espacio a la voluntad de Dios, dele un espacio a que Dios ordene sus pasos, ordene las palabras, le ponga personas, pero también le saque personas frente suyo, aquellas que le convienen y aquellas que no. Que Dios haga lo que tenga que hacer.
Gloria Entonces a Dios. usted va a comprobar y va a decir, sí, Dios maneja mi vida. Amén. Terminando esto, es muy largo, es muy rico y hay muchas cosas para sacar. Puedo decir de que Dios está presente. Una vez más, le demos el lugar a Dios. En este Día de los Enamorados nos queríamos referir a estos enamorados bíblicos y a estos ejemplos bíblicos verdaderamente apasionados, uno con el otro, pero también para con Dios. Así que oramos al Señor y que Dios nos bendiga, nos acompañe y que podamos en esta jornada, en este comienzo de semana, bueno, mañana es feriado, pasado también, pero no importa, por más que sea feriado, no deje de darle gracias a Dios por cada vez que usted abre sus ojos. Por más que sea un domingo, un sábado, que está descansando en su casa, dele gracias a Dios por usted, por sus hijos, por lo que Dios va a hacer. No le cierre la puerta a Dios, no le cierre la puerta al milagro de Dios. Fíjese, pasaron los años y el milagro vino a la vida de Zacarías y de Elizabeth. No eran los mismos, pero era el tiempo que Dios había determinado para manifestar su poderoso milagro. Amén. Oramos a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Que tomamos ejemplo, Señor, y que podamos ser como estos grandes siervos de Dios, que eran irreprensibles. Gracias, Señor, en este día por mi esposo, porque yo tengo a alguien conmigo, Señor, que tú me lo diste. Fueron las plegarias, fueron las oraciones, Señor, y tú nos has escuchado. Gracias, Señor, porque es mi compañero desde mi juventud. Y seguimos, Señor, firmes juntos en el camino del peregrino a la ciudad celestial. Gracias por mi familia, por mis 5 hijos, Señor, que tú me has bendecido. En tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, y pedimos hoy por todos esos matrimonios que están al borde del divorcio o la separación. Y me gusta tu palabra porque tú dices lo que Dios une. Oramos por todos ellos, Señor, porque tú un día los has unido. En este día, Señor, bendecimos la vida de todos aquellos novios que tienen un propósito de casarse y servirte, Señor. Gracias por todo, Señor. Sí, Señor, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, agradecidos con todo nuestro corazón, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, pero también por todo lo que harás en un futuro, conforme a tu voluntad. Ponemos todas las cosas una vez más delante de ti, en el altar, delante de tu presencia. Señor, cada sueño, cada anhelo, Señor, cada una de las cosas. Que podamos vernos reflejados, Señor, en Zacarías y poder tener el carácter de este hombre. Y hablo como hombre, hablo como papá, hablo como esposo. Que podamos tener el carácter y la conducta, la templanza, la fe, el espíritu de Zacarías dentro de nosotros, Señor, para ser un hombre comprometido contigo, con la mujer de su juventud, ser un hombre comprometido con el ministerio, con su familia. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Oramos, Dios, que bendigas, Señor, en esta jornada, todas las cosas que tenemos por delante, todo lo que tenemos por delante durante la semana, que nos abras puertas, nos cierres aquellas que no son buenas para nosotros, pero que nos abras aquellas que nos van a llevar a tu bendición, Señor. Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y por aquellos que se encuentran quizás en una situación difícil de enfermedad, Señor, enviamos tu palabra de sanidad para que ellos sean sanos, porque por tus llagas hemos sido sanados y curados. Oramos por aquellos que se encuentran tristes, afligidos, quizás porque están solos y se sienten de que a lo mejor ya ni Dios se acuerda de ellos. Pero oro, Dios, oro, mi Dios, para que tú los visites, para que tú hables sobre su vida, para que tú los consueles y tú los envuelvas, Señor, con tus manos poderosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús por todo. Amén y amén.